Buenas. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a tocar es el siguiente. Simón Rodríguez, el nacimiento del maestro. Simón Rodríguez viene al mundo en Caracas el 28 de octubre de 1771. Nace expósito, lo que significaba, para la época, rechazo y ausencia de todo tipo de privilegios sociales. La ley española señala de degradante este origen, y aunque fuesen blancos, los expósitos no podían graduarse sin dispensa del rey. La adversidad estuvo presente desde los primeros momentos en la vida del maestro. Sus padres lo abandonaron apenas nació. Se cree que fueron Alejandro Carreño y Rosalía Rodríguez. Se sabe que luego del abandono, él y su hermano menor, Cayetano Carreño, quedaron bajo la tutela de su tío José Rafael Rodríguez, sacerdote muy respetado y de gran saber, quien se encargó de la educación de ambos. El germen inicial en el crecimiento intelectual de Simón Rodríguez debió provenir de la escuela pública. Todo su trabajo posterior sobre las formas educativas coloniales se fundará en su experiencia personal. En Caracas solo habían 3 escuelas. En las 3 se daban los mismos programas y regían idénticos métodos. Se enseñaba la doctrina cristiana según el padre Ripalda, leer y escribir letra grande y pequeña, las 4 reglas principales de la aritmética con sus quebrados, la regla de 3 con distinción de tiempo, multiplicar compuestos, las cuentas relativas a compras y ventas, la de compañía, la de testamentos y participaciones, como lo demás que toca a los ejercicios de la virtud. Muy pobre programa, apto solo para colonias, de parte de una España que ya había mostrado al mundo europeo la literatura del siglo de oro de España. El criterio educativo procedente de la metrópoli para América era de carácter rudimentario, quizás para que los hombres de las colonias no aprendiesen ni se ilustraran. A la universidad no podía ingresar sino una escasísima minoría, poseedora de pureza de sangre. La cultura siembra, da y exige libertad. Rodríguez, en su escuela, en el ambiente de la ciudad, observa que mucho o muchísimo podría y debería ser cambiado, o cuanto menos mejorado. Rectificación, reforma, innovación, son términos con esencia de lucha. En la apatía y en la aceptación de situaciones oscuras, injustas, depresivas, hay complicidad. No podrá él resignarse a la apatía. Está empotrado en él un espíritu rebelde que lo acompañará toda su vida. Necesita erguirse contra lo establecido, siendo el espacio de su batalla rebelde la razón. El 19 de mayo de 1794 presenta ante el ayuntamiento un documento destinado a exigir cambios estructurales, titulado Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Este consta de 20 páginas y se divide en 2 partes. La de crítica en 6 reparos y la constructiva, proyecto de reforma, en 3 capítulos. Es el primer trabajo escrito del nuevo pensador venezolano. Se presenta con la doble fórmula que empleará toda su vida intelectual, la de cuestionar y crear. Trata duramente a los falsos maestros, se habla del grave error que se comete al separar la educación dependiendo de la labor a la que más se inclina el alumno según el criterio excluyente colonial. Por otra parte, ¿por qué hay que educar solo a los blancos?, dice Rodríguez. Las artes mecánicas están en esta ciudad y aún en la provincia como vinculados a los pardos y morenos. Ellos no tienen quien los instruya. A la escuela de los niños blancos no pueden concurrir. La pobreza les hace aplicar desde tempranos años al trabajo y en él adquieren práctica, pero no técnica. Unos se hacen maestros de otros y todos no han sido aún discípulos. Yo no creo que sean menos acreedores a la instrucción de los niños blancos. Lo primero, porque no están privados de la sociedad. Y lo segundo, porque no habiendo en la Iglesia distinción de calidades para la observancia de la religión, tampoco debe haberla en enseñarla. Se aventura Rodríguez con este lenguaje atrevido en pleno régimen colonial, y en un documento que irá a autoridades de mente defensora de las ideas heredadas del pasado. ¿Cuántas resistencias y acusaciones no tuvo que tolerar el joven pensador? Al acusar sin titubeos y con palabra franca, el maestro no solo se denuncia como rebelde,
sino que parece un anticipador de lo que se hará en América una vez independiente. En varios puntos se fija la petición de Rodríguez al Cabildo: aumento del número de escuelas, atendiendo a la necesidad de que se instruya por igual los niños pardos y morenos. ¿Cuánto escándalo produjo esto en los mantuanos? Empleo de maestros auténticos, profesionalismo, con absoluta prohibición a otras personas de mezclarse en las escuelas, la provisión de materiales y muebles adecuados. Rodríguez hizo fabricar muebles que los pagó con sus ahorros y que luego los adquirió la capitanía. Creación de premios en lugar de castigos, labor diaria de 6 horas y adecuada remuneración a los maestros. En suma, aspira a que se tome la educación primaria con la máxima seriedad. Esta es la gran innovación. Nadie en América había pensado en eso todavía, y será necesario la independencia para que se plasme este gran principio extraído de Rousseau. La educación primaria es la más importante. Todo cuanto nos hace falta al nacer y cuanto necesitamos siendo adultos, eso lo debemos a la educación. Hasta ahora, Rodríguez es rousseauiano. Después, por obra de vuelo propio, se librará de él. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales en las que nació Simón Rodríguez? En aquella época, las características sociales se adecuaban por completo a las de la sociedad colonial. La economía, educación, religión y leyes que regían la cotidianidad eran totalmente monárquicas. Rodríguez nació en una sociedad que exigía cambios y revolución. ¿Cuáles fueron las características en el sistema educativo con las que se encontró Rodríguez? Primero, en Caracas solo habían 3 escuelas, ninguna era pública. En las 3 se impartían los mismos programas. En la universidad solo podían estudiar los hijos de las familias pudientes y con puestos importantes en el gobierno, españoles en mayoría. Era un sistema educativo muy pobre. Rodríguez notó esta problemática y empezó a pensar en soluciones. ¿Cuál era el contenido de la primera propuesta educativa de Rodríguez? En gran parte fue una descripción crítica de la situación. En una segunda parte habían una lista bastante larga de propuestas y recomendaciones llenas de pensamiento revolucionario de buena fe. Cinco meses se demora el Cabildo en estudiar las 20 páginas de las reflexiones del maestro Rodríguez. En este fragmento de su vida pasa algo excepcional con su ya alumno Simón Bolívar. Este abandona sorpresivamente la casa de su tutor y tío Carlos Palacios y se va a la casa de su hermana María Antonia. El tutor, al enterarse, obtiene de la audiencia la noticia de que el niño debe trasladarse a la casa de su maestro Simón Rodríguez, donde permanecerá por espacio de 3 meses. Las palabras del tutor recomiendan al maestro que se transfiera a la casa de don Simón Rodríguez, que siendo un sujeto de probidad y habilidad notoria, y estando destinado por su oficio a la enseñanza de los niños, podría más cómodamente proveer a la educación de éste, teniéndole siempre a su vista y en su propia casa, que es bastante cómodamente y capaz. Una noche, a las 2 semanas de encierro, se fuga el estudiante a Bolívar, pero mientras lo buscan por calles y casas, retorna llevado por el asistente del obispo. Según el texto del litigio, cuando Simón se trasladó a vivir en casa de su hermana María Antonia, dijo: si los esclavos tienen libertad para elegir amo a su satisfacción, por lo menos no debía negársele a él la de vivir en casa de su agrado. Estas rebeldías corresponden a adoctrinamiento rousseauiano, desconocimiento de la justicia cuando se considera injusta, libertad de elección aún para los esclavos. En casa de Carlos Palacios se cree esclavo. Empieza a defender sus derechos y su libertad. El tutor había comentado: son las más antipolíticas y erróneas esas ideas, porque nadie, sino un ignorante seductor, es capaz de enseñar que los esclavos tienen libertad para variar y elegir amos a su satisfacción. Máxima esta que, si tomase cuerpo y se hiciese plausible, trastornaría nuestra monarquía y causaría en ella los más funestos estragos.
Simón Rodríguez, al obtener la respuesta de su propuesta por parte del ayuntamiento, nota que allí van juntos el pasado mental colonial y el sentido de avance, con poder mayor el ayer, la tradición, la costumbre, lo oscuro y atrofiado. El síndico procurador general del Cabildo piensa como hombre nuevo y aprueba el plan presentado por Simón Rodríguez, sin discutir ni objetar nada. Pero el fiscal lo rechaza por razones legales y económicas, y el pensamiento retrógrado predomina en la entidad. Rodríguez, ante la miopía oficial, presenta enseguida la renuncia de la dirección de la escuela. Lo hace con dignidad. Está decepcionado. La torpeza y la obsesión hieren más que el enfrentamiento agresivo. Para él no valía la pena trabajar para continuar en ruinas. La escuela para él no era un empleo, sino un ideal vital. Este golpe oficial no lo olvidará jamás. Pero tampoco se olvidará en Caracas que un modesto maestro poseyó un don creativo suficientemente vigoroso como para haber enrumbado a un Simón Bolívar y para señalar sin ambigüedades la destructora incipiencia de los sistemas educativos impuestos por España. El Cabildo acepta la renuncia el 19 de octubre de 1795 y trata de justificarlo con elogios y sobreestimas, lo que en sí era desacierto o ceguera. Lo despidieron con alabanzas, pero lo despidieron, y hasta cínicamente. Rodríguez se debió haber estremecido de la ira. La incomprensión hiere más que una bofetada. Reaccionó el espíritu de Rodríguez vehementemente contra una sociedad que, a pesar de haberlo aceptado como maestro, no le respaldó en el Cabildo. Esto generó en lo más íntimo del maestro un resentimiento que se volvió lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión de conspirar, y en caso de no triunfar la revuelta, no volver jamás a Venezuela. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Cuál fue la respuesta del Cabildo ante el contenido de la propuesta de reforma del sistema educativo colonial hecha por Simón Rodríguez? La respuesta fue negativa. El procurador, con mente de hombre nuevo, aprueba la propuesta sin titubeos, pero el fiscal la rechaza por razones legales y económicas. Y de esta forma continúa predominando el pensamiento retrógrado en la colonia.